Plegis les había dado la noche libre a los guardias del sol, y la otra única inteligencia en el apartamento amplio era el droide 114D, su sirviente para la ocasión, vertiendo vino en vasos caros mientras ellos se quitaban las capas. Zulustano, dijo Plegis, sosteniendo el vaso en alto hacia la luz y girando su contenido clarete. de más de medio siglo. Un brindis entonces, dijo Sidious, por la culminación de décadas de brillante planificación y ejecución. Y por el nuevo significado que mañana le daremos a la regla de 2. Vaciaron sus vasos y 114D los volvió a llenar inmediatamente. Solo tú podrías haber hecho que esto diera frutos, Darth Plagueis, dijo Sidious, colocándose en una silla. Me esforzaré por estar a la altura de tus expectativas y por cumplir con mi responsabilidad. Plagueis recibió el cumplido al paso, sin altanería ni vergüenza. Con mi guía y tu carisma, pronto estaremos en posesión para iniciar el acto final del gran plan. Poniéndose más cómodo en el sofá, le hizo señas a 114D para que abriera una segunda botella de la cosecha. ¿Has pensado en lo que dirás mañana? He preparado algunos comentarios. ¿Te arruinó la sorpresa? ¿Por qué no? Sidious se tomó un momento para componerse. Para empezar, pensé que diría que mientras que nosotros en el Senado nos las hemos arreglado para mantener intacta la República durante 1000 años, nunca habríamos sido capaces de hacerlo sin la ayuda de unos cuantos seres, principalmente invisibles para los ojos del público, cuyos logros necesitan ahora ser sacados a la luz del día. Plagueis sonrió. Estoy complacido. Continúa. Higo Damask es uno de esos seres, dijo Sidious, hablando con un tono bajo y monótono. Fue Higo Damask quien fue el responsable de supervisar el desarrollo de la administración de la Reserva de la República y de proporcionar apoyo financiero a las leyes de reasentamiento que permitió que los seres recorrieran rápidamente nuevas rutas hiperespaciales hacia los sistemas exteriores y colonizaran planetas distantes. Esto será como una revelación para algunos. De modo similar, fue Higo Damask quien transformó a la Federación de Comercio. No, Interrumpió Plagueis. ahora no es el momento para mencionar a la Federación de Comercio. Pensé... No veo ningún problema con llamar la atención sobre los acuerdos que facilité entre la República y la Alianza Corporativa y la Tecnounión, pero debemos tener cuidado en evitar áreas de controversia. Por supuesto, estaba hablando de memoria. Intenta una aproximación diferente. Y así lo hizo Sidious. Y mientras la noche seguía adelante, él continuó enmendando e improvisando, tocando el tema de la infancia de Damask en Maijito y el de las contribuciones del anciano Damask al clan bancario intergaláctico durante su mandato como copresidente. Con el vaso de vino en la mano, Sidious paseó por el suelo ricamente alfombrado, vacilando a menudo entre la confianza y la ansiedad. Más de una vez, Plagueis expresó satisfacción con todo lo que oía, pero urgió a Sidious a guardarse su energía para por la mañana. Aunque para entonces, Sidious estaba demasiado estimulado como para prestar atención al consejo, y siguió trabajando en la orden de los comentarios y el énfasis que le daba a ciertos puntos. El droide llevó una tercera y luego una cuarta botella del vino zulustano. Agradablemente borracho, Plagueis, que no había querido nada más que saborear el dulce sabor de la victoria, estaba empezando a encontrar agotadora la actuación de su colaborador, y no quería nada más que cerrar los ojos y dejarse llevar por fantasías de su marcha al entrar por la rotonda del Senado, de las miradas de sorpresa, asombro y trepidación en la cara de los senadores reunidos, de su emergencia de las sombras anticipada durante mucho tiempo, de su ascensión al poder galáctico. Desafortunadamente, Sidious no le dejaría. Ya es suficiente por ahora. Intentó Plagueis una última vez. Probablemente deberías volver a casa y descansar al menos unas cuantas horas antes de... Solo una vez más, desde el principio. ¿El principio? Lord Plagueis, dijiste que no descansarías hasta que nuestra victoria fuera un hecho.
Así lo dije y así será, Darth Sidious. Entonces celebremos eso también. Llena nuestros vasos, droide. Con una fatiga somnolienta empezando a vencerle, todo lo que Plagueis pudo hacer fue levantar el vaso hacia su nariz. Apenas había dejado el vaso cuando éste se volcó, empapando el mantel. Sus párpados empezaron a parpadear y a cerrarse, y su respiración se ralentizó. Tras 20 años de no tener que lidiar nunca con Plagueis en un estado de sueño, el transpirador dio chasquidos repetidamente para ajustarse, casi como si tuviera pánico. A unos cuantos metros de distancia, Sidious se detuvo, mirando a Plagueis durante un largo momento, como si tomara una decisión sobre algo. Entonces, dejando escapar un suspiro, dejó su propio vaso y alargó la mano hacia la capa que había colgado en una silla. Girándose, se dirigió hacia la puerta, solo para detenerse un poco antes de llegar a ella. Dándose la vuelta y abriéndose con la fuerza, miró a su alrededor a la habitación, como podría hacerlo uno para fijar un recuerdo en la mente. Su mirada se posó brevemente en el droide, en sus brillantes fotorreceptores zumbando para mirarle a él con curiosidad evidente. Una expresión de siniestro propósito retorció la cara de Sidious. De nuevo sus ojos recorrieron la habitación y el lado oscuro le susurró: Tu elección está asegurada. Los guardias del sol están ausentes. Plagueis no sospecha nada y está dormido. Y él se movió como un borrón. Crepitando desde las llamas de sus dedos, una red de rayos azules se posó sobre el aparato respiratorio del niño. Los ojos de Plagueis se abrieron de golpe, con la fuerza reuniéndose en él como una tormenta, pero no llegó a defenderse. Este ser que había sobrevivido a intentos de asesinato y había matado incontables oponentes meramente miró a Sidious. Hasta le pareció que Plagueis le estaba desafiando, confiado en que no se le podía matar y negándose a admitir que se estaba ahogando lentamente. Podría haber estado simplemente experimentando consigo mismo, cortejando en realidad a la muerte para colocarla en su lugar. Cogido momentáneamente con la guardia baja, Sidious se quedó absolutamente quieto. ¿Estaba Plagueis tan autoengañado como para creer que había alcanzado la inmortalidad? La pregunta duró solo un momento, y entonces Sidious liberó otra maraña de rayos, llamando al lado oscuro más profundamente de lo que jamás había hecho. Repasemos la segunda parte del discurso, ¿quieres? Viejo tonto inútil. Con un gruñido, lanzó la capa sobre sus hombros y se inclinó hacia Plagueis, plantando las palmas de sus manos sobre la mesa baja que ahora estaba encharcada por el vino derramado. Fue Higo Damask, como Darth Plagueis, quien vino a Naboo, determinado a exprimir el plasma del planeta, y levantó su Federación de Comercio como si fuera su supervisor. Fue Higo Damask, como Darth Plagueis, quien entonces puso sus miras en un joven aparentemente confuso, y con una habilidad meticulosa le manipuló para que cometiera parricidio, matricidio y fratricidio. Darth Plagueis, quien le tomó como aprendiz, compartiendo parte de su conocimiento, pero reteniendo sus secretos más poderosos, negándole al aprendiz sus deseos como un medio de controlarlo, inculcándole una sensación de furia asesina y volviéndolo al lado oscuro. Sidious se alzó en toda su estatura, mirándole. Fue Plagueis quien criticó los primeros esfuerzos de su aprendiz y que una vez le estranguló en una demostración de su superioridad. Plagueis, quien le denigró en privado por contratar a una asesina inepta para que llevara a cabo el asesinato del senador Kim, y sin embargo fue quien se permitió ser engañado por el Gran y casi fue asesinado por mercenarios. Plagueis, quien se apartó del gran plan para concentrarse completamente en sí mismo, en una búsqueda egoísta de la inmortalidad. Plagueis, quien tuvo la temeridad de criticar a su aprendiz por haber inculcado demasiado orgullo en el asesino que él había entrenado. Plagueis, quien intentó convertir a su aprendiz igualmente poderoso en un mensajero y mero intermediario. Y Plagueis, quien le vigiló en secreto mientras su aprendiz le encargaba a su auténtico intermediario que revelara a los Sith renacidos a la galaxia. Sidious se detuvo. Plagueis el sabio, que en su tiempo realmente lo fue, excepto al final, confiaba en que la regla de dos había sido superada
y no se dio cuenta de que no sería eximido de ella. Plagueis el sabio, quien forjó al señor Sith más poderoso que la galaxia ha conocido jamás, y sin embargo olvidó dejar un lugar para sí mismo, cuyo orgullo nunca le permitió cuestionarse que ya no se le necesitaría. Luchando todavía por respirar, Plagueis se las arregló para ponerse en pie, pero solo para derrumbarse de nuevo sobre el sofá, derribando a una estatua de su pedestal. Sidious se acercó, con sus manos levantadas para descargar un nuevo golpe, con su expresión lo bastante ártica como para enfriar la habitación. Una tormenta de la fuerza se reunió sobre el sofá, expandiéndose en anillos concéntricos, para envolver a Sidious y lanzar objetos contra los rincones. En el centro de ella, la forma de Plagueis se volvió borrosa, y luego volvió a tener forma cuando la tormenta empezó a desvanecerse. Los ojos de Sidious perforaron los del Moon. ¿Cuántas veces me dijiste que el viejo orden de Bane había terminado con la muerte de tu maestro? Un aprendiz ya no necesita ser más fuerte, me dijiste, meramente más inteligente. La era de ajuste de cuentas, la sospecha y la traición había terminado. La fortaleza no está en la carne, sino en la fuerza. Perdiste el juego en tu primer día en el que elegiste entrenarme para gobernar a tu lado, o mejor aún, bajo tus garras. Profesor, sí, y por eso te estaré eternamente agradecido, pero maestro, nunca. Oh sí, por supuesto, reúne tus midichlorianos, Plagueis. Intenta mantenerte vivo mientras ahogo la vida que hay en ti. Plagueis tragó en busca de aire y levantó un brazo hacia él. Ahí está el problema, ¿ves? Todos con los que has experimentado, a los que has matado y has traído de vuelta a vida, fueron poco más que juguetes. Ahora, sin embargo, tienes la experiencia desde su punto de vista y mira lo que descubres. En un cuerpo al que se le niega el aire, en el que incluso la fuerza está fallando, tus propios midichlorianos no pueden conseguir lo que les estás pidiendo. Podrías salvarte, por supuesto, traerte de vuelta desde el borde del abismo como tú hiciste con Venalos. Yo podría volver a encargarle a tu cuerpo que reparara el daño que ya ha hecho a tus pulmones, tus corazones y tu envejecido cerebro. Pero no haré tal cosa. La idea aquí no es arrastrarte de vuelta en el último momento, sino llevarte a las puertas de la muerte y empujarte por ella hacia el otro lado. Una tragedia realmente para alguien tan sabio. Alguien que podría dirigir la vida y la muerte de todos los seres, excepto la suya propia. Los ojos del Moon habían empezado a hincharse, su piel pálida a ponerse cianótica. Puedes estar preguntándote, ¿cuándo empezó a cambiar? La verdad es que no he cambiado. Igual que hemos nublado las mentes de los Jedi, yo nublé la tuya. Ni una sola vez tuve la intención de compartir el poder contigo. Necesitaba aprender de ti, nada más y nada menos. Aprender todos tus secretos que confié que eventualmente me revelarías. ¿Pero qué te hizo pensar que te necesitaría después de eso? Vanidad, tal vez. Tu sentido de la autoimportancia. No has sido más que un peón en un juego jugado por un genuino maestro. ¡El Chitauri! Reflexiona sobre los años pasados, asumiendo que tengas la capacidad de hacerlo. Jinchor, Darth Vader, Eriadu, Maul, los Neimoidianos, Naboo, un ejército de clones, el Jedi caído Dooku. ¿Crees que fueron ideas tuyas? Cuando de hecho fueron mías, inteligentemente sugeridas a ti de manera que pudieras proponérmelas de nuevo a mí. Eras demasiado confiado, Plagueis. Ningún auténtico Sith puede preocuparse de verdad por otro. Siempre se ha sabido eso, y no hay camino, excepto mi camino. ¿Todavía estás conmigo, Plagueis? Sí, detecto que lo estás, aunque apenas. Unas cuantas palabras finales, entonces. Podría haber dejado que murieras en el distrito Phobos, pero no podía permitir que eso ocurriera cuando todavía había tanto que no sabía, tantos poderes que permanecían justo fuera de mi alcance. Y sin embargo, eso también resultó ser lo mejor. No podría haber sido capaz de dar los pasos finales hacia la Cancillería sin tu ayuda al manipular al Senado y traer al juego a tus aliados variados y diversos. Pero ahora que hemos ganado la carrera, no tengo necesidad de un co-canciller. Tu presencia, mucho menos tus consejos innecesarios, solo confundirían las cosas. Tengo a Maul,
para que haga lo que el riesgo de ser descubierto podría no permitirme hacer, mientras que ejecuto el resto del gran plan: criar un ejército, formar la rebelión y fabricar una guerra intergaláctica, acorralando a los Jedi y cogiéndoles desprevenidos. Descansa tranquilo en tu tumba, Plagueis. Al final seré proclamado emperador. Los Sith habrán tenido su venganza y yo gobernaré la galaxia. Plagueis se deslizó hasta el suelo y rodó hasta quedar boca abajo. La muerte hizo gorjear sus pulmones y él murió. 114D empezó a aproximarse, pero Sidious le hizo gestos para que se detuviera. Vamos a tener que encontrarte un nuevo hogar y un nuevo cuerpo, droide. 114D miró una vez al Moon y luego a Sidious. Sí, amo, Palpatine. Sidious se movió hacia la ventana y luego se volvió para mirar a la escena del crimen. Higo Damask parecía que había muerto debido a un mal funcionamiento del aparato respiratorio. Haría que el droide alertara a los técnicos médicos, pero no se llevaría a cabo ninguna autopsia y ninguna investigación le seguiría. Los holos de su aparición en la Ópera de las Galaxias continuarían en la Holo Red y los expertos la sopesarían. El senador Palpatine podría recibir incluso mayor simpatía. Su deleite al ser elegido para la Cancillería disminuiría por la muerte repentina de un poderoso aliado financiero. Sidious volvió a moverse por la habitación para mirar de cerca a Plagueis. Entonces, después de un largo momento, volvió a la ventana y apartó las cortinas. Su espíritu se elevó, pero brevemente. Algo estaba oscureciendo su sentido de triunfo. Una vaga conciencia de un poder más grande que él mismo. ¿Era Plagueis abriéndose desde la parte más alejada de la muerte para molestarle? ¿O la sensación era una mera consecuencia de la apoteosis? Fuera, las cumbres de los edificios más altos estaban doradas por los primeros rayos de la luz del día.